manera organizada estos temas para nuestro desarrollo intelectual, académico y la gesta política. Adelante, compañero Adrián Santos. Muchas gracias, compañero Raúl Mayhuili. Muy buenas noches a todos los compañeros, compañeras que aquí están presentes. Estamos continuando, desarrollando las escuelas políticas. En esta tercera sesión vamos a tocar un tema muy importante, trascendental, ya que contiene conceptos muy importantes que nos va a permitir aclarar muchas cosas. El tema que vamos a tocar hoy es sobre el libro La ideología alemana. Este libro fue escrito por Carlos Marx y Federico Engels entre los años 1845 y 1846. El libro es más bien un manuscrito que dejó Carlos Marx, ya que posteriormente ya se ha editado, se ha convertido en un libro ya en el año 1930 aproximadamente. El libro consta más o menos de 700 páginas, ¿no? O sea, es un volumen con bastante contenido sobre la época, sobre el tiempo que vivió Carlos Marx, Federico Engels en Alemania, pero también cuenta sus experiencias, lo que ha vivido también en Francia, en Inglaterra y otros países de Europa. Quiero hacer en la primera parte una característica acerca de la estructura del libro. El libro presenta 5 partes. La primera parte se llama Feuerbach, contraposición entre el idealismo y el materialismo. En esta primera parte, Marx y Federico Engels realizan una crítica muy, digamos, furibunda a las posturas idealistas de Feuerbach y también a todos los seguidores de Hegel, ¿no? Que lo llamaban pues los jóvenes hegelianos, ¿no? Los jóvenes hegelianos de izquierda. Dentro también de este capítulo desarrolla las bases del materialismo, que hoy en día sabemos que es una corriente filosófica de trascendental importancia. Explica también los hechos históricos, cómo se desarrolla la historia de la humanidad. Explica también cómo el hombre adquiere conciencia, cómo el hombre adquiere pensamiento, sobre todo también la enajenación, la alienación, pero toda la explicación lo realiza desde el punto de vista materialista. También explica cómo se origina la ideología, ¿no? ¿Qué es la ideología? Que es un tema también muy importante que seguramente más adelante también lo desarrollaremos con mayor, digamos, rigor y con mayor también profundidad. La segunda parte, el título es San Bruno, ¿no? En honor, o mejor dicho, de una manera despectiva, una manera burlona, a Bruno Bauer, que era uno de los, o era, ¿no? Uno de los jóvenes hegelianos de izquierda. El tercer capítulo se titula San Max, también un nombrecito, un título también de burla, ya que estos dos jóvenes, en este caso Bruno Bauer y Max Stider, eran seguidores de Hegel, tenían la misma ideología, el mismo pensamiento de Hegel, idealistas, pero también criticaban a su propio maestro, pero tenían una crítica que no estaba bien fundamentada. Y en la quinta y cuarta parte, ¿no? Ya Carlos Marx y Federico Engels desarrollan pues un conjunto de conceptos y teorías acerca del socialismo, ¿no? Acerca del comunismo. Bien, este es un panorama general del libro, 700 páginas, un poco más todavía. Evidentemente en esta primera sesión de la ideología alemana no lo vamos a tocar en su totalidad, ¿no? Yo creo que se requiere bastantes sesiones de conversatorio, de debate, para poder quizás abarcar algo todavía del total del contenido. Para podernos ubicar en el tiempo, voy a hacer una breve
enseña sobre quién fue Georg Hegel, ¿no? Hegel fue un filósofo alemán, un intelectual muy renombrado, muy respetado en Alemania, profesor universitario, profesor de teología, y es uno de los que sienta las bases del idealismo. Hegel es muy apreciado por Marx. Marx, podemos decir, también es un discípulo de Hegel. Pero, ¿qué es lo que aprende de Hegel, ¿no? Nuestro Carlos Marx? La dialéctica. La dialéctica es un conjunto de procesos donde se explica que todas las cosas están en movimiento, ¿no? Todas las cosas son dinámicas, y ese movimiento, ese dinamismo conlleva, ¿no?, a nuevas cosas. La materia o la sociedad está en constante transformación, está en constante movimiento, y todo cambia, ¿no? Pero Hegel esos cambios lo explica de una manera idealista, es decir, todo el cambio que ocurre en la sociedad es producto de la conciencia, ¿no? Entonces la mente hace que las cosas cambien. En este caso, un espíritu absoluto, una conciencia absoluta, o sea, un Dios es el que maneja la sociedad, maneja la naturaleza, y es gracias a él el que se dan los cambios, ¿no? Pero la postura de Marx es completamente diferente, ¿no? Eso ya lo vamos a tratar más adelante. La postura de Hegel es el idealismo, ¿no? Y todos los seguidores de Hegel igualmente. ¿Qué es lo que propone en este caso en su teoría, ¿no?, o en su planteamiento? Por ejemplo, Hegel dice que lo primero es la conciencia, y lo segundo es la materia, lo segundo es la sociedad, la naturaleza, el mundo. Dice que todo lo que existe en el universo, todo lo que existe en la naturaleza, la sociedad, es producto de una gran conciencia, es producto de una conciencia absoluta, de un espíritu absoluto, que nosotros en esta zona occidental, a ese espíritu absoluto, ¿no?, lo llamamos Dios. Es decir, para Hegel, Dios es el que mueve el mundo, Dios es el que, hace que las cosas se encuentren en movimiento, cambien, ¿no? Y es Dios el que determina la sociedad, el que determina todo lo que va a ocurrir en el mundo, en el universo. Otro personaje al cual también critica bastante Karl Marx es a Ludwig Feuerbach, ¿no? También es un intelectual, filósofo alemán, profesor universitario, también ha escrito muchos libros, y Marx es un seguidor de Feuerbach, así también como es un seguidor de Hegel, ¿no? Toma lo mejor de Hegel, la dialéctica, y también aprecia bastante a Feuerbach, porque Feuerbach también, a pesar de que es un idealista, tiene ciertas posturas materialistas, ¿no? Porque Feuerbach, por ejemplo, critica a Hegel y le dice a Hegel lo siguiente: señor Hegel, usted dice que el hombre es creado por Dios, es creado por una conciencia absoluta, ¿no? Pero yo pienso que no es así, le dice Feuerbach, ¿no? Es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? El hombre es un ser natural, es materia, existe, es algo real, no es producto de la conciencia, como usted dice, señor Hegel. Entonces, esta postura de Feuerbach, ¿no?, que es contraria a la postura de Hegel, se gana, por decir, pues, el cariño, el respeto de los jóvenes hegelianos, porque dentro del grupo de los jóvenes hegelianos había un grupo que seguía de manera fundamentalista, por decirlo así, las ideas de Hegel, pero había otro grupo de jóvenes que estaban también, digamos, en cierto conflicto con las ideas de Hegel. Y entonces, cuando Feuerbach dice que el hombre es el que crea a Dios, entonces este grupo
digamos, apoya a Feuerbach y, digamos, se convierten en seguidores también de Feuerbach, ¿no? Y es decir, se gana el cariño, por decirlo así, y Feuerbach es un referente, pero no solamente los jóvenes hegelianos, sino también el propio Marx, ¿no? Está de acuerdo con ese planteamiento de Feuerbach, de que el hombre es el que crea a Dios, ¿no? Sin embargo, esta discusión de Feuerbach contra Hegel, de decir, de contraponer una idea opuesta a Hegel, bueno, eso trae muchos conflictos, ¿no? ¿Quién fue Hegel en la época, en la sociedad alemana, ¿no? En los años 1870, ¿no? Perdón, 1770 hasta 1830, el cual vivió Hegel? Bueno, Hegel es un personaje notable, es un personaje muy respetado. Es como decir, no sé, en la sociedad actual sería, por ejemplo, como, a ver, no sé, un Vargas Llosa, por decirlo así, un hombre de bastante prestigio, ¿no? No sé, un premio Nobel, alguien, digamos, que la sociedad, por ejemplo, digamos, lo tiene en consideración. Y lógicamente las posturas de Hegel son defendidas también por la Iglesia. Las posturas de Hegel son defendidas también por el gobierno alemán de esa época. Entonces, cualquier individuo, personaje que hable en contra de Hegel era visto mal, era mal visto. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, Feuerbach, por esa crítica que le hace a Hegel, pierde la cátedra de la universidad. Bruno Bauer, que también era profesor universitario, también pierde la cátedra en la universidad también. Y Marx, que era un buen amigo de Bruno Bauer, que también iba a trabajar con Bruno Bauer en la universidad, algo así como digamos, un asistente, también ya no trabaja Marx, ¿no? O sea, Marx tuvo la posibilidad de trabajar en la universidad junto con Bruno Bauer, ¿no? Pero por esta crítica que hacen a Hegel, bueno, ¿no? Como se dice, pues, lo sacan de la universidad, ¿no? Y esa postura de esa época, en la actualidad, ¿no? En el contexto actual, eso ocurre, ¿no? ¿Quiénes, digamos, tienen la hegemonía de la ideología del pensamiento en nuestra sociedad actual? ¿Quiénes mandan en el Perú? ¿Quiénes son los verdaderos dueños del Perú? Son las grandes corporaciones, los grandes empresarios, los grandes industriales, los dueños de los medios de producción, los medios de comunicación, la fiscalía que se siente todopoderoso por las leyes que puede manejar y manipular, el Congreso que también puede hacer digamos, un juicio constitucional, una denuncia constitucional. Ellos son los poderosos. Pero cuando alguien del pueblo, alguien se levanta, alza su voz de protesta, levanta la cabeza, como se dice, se enfrenta a esos poderes, está condenado a ser perseguido por sus ideas, por su filosofía, por su pensamiento. Pensar de manera distinta a la sociedad de esa época era peligroso, y actualmente también lo es, ¿no? Por ejemplo, hay muchos líderes del pueblo que, por estar en contra del gobierno, de las posturas del capitalismo, de las posturas del neoliberalismo, por levantar su voz, han sido perseguidos, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, a nuestro compatriota, nuestro compañero, camarada, Vladimir Cerrón, ¿no? Perseguido, enjuiciado, ¿no? Ese es el actuar de los poderosos. Y en la época de Hegel, en la época de Marx, también había eso. O sea, el mundo
si bien es cierto, ha cambiado, pero hay cosas que continúan también, ¿no? Entonces, contra esa postura, justamente, Karl Marx, Federico Engels, hacen una crítica. Pero no solamente critican, ¿no?, sino también proponen, que es lo más importante también. Yo también quiero aquí aclarar, por ejemplo, ¿qué es la crítica? A veces tenemos una idea, un concepto un poquito equivocado posiblemente, ¿no? Desde el punto de vista marxista, criticar es aclarar las cosas, es exponer, buscar la verdad, discernir, discutir objetivamente, decir las cosas tal como son. La crítica no es a la persona, no es al individuo, no es porque viste mal, se comporta mal, o qué sé yo, no se critica lo que la persona lleva o tiene, sino se critica al pensamiento, a la postura, a su posición. Eso es lo que se critica. Entonces, una persona, digamos, que piensa que el neoliberalismo es bueno para la sociedad, entonces, desde el punto de vista marxista, lo criticamos, exponemos su postura. ¿Por qué piensa esto? ¿Cuáles son las consecuencias del neoliberalismo? Pero no lo criticamos su forma de comer, su forma de vestir, no atacamos al individuo, es a la idea, al pensamiento. Eso es lo que eso es lo que es la crítica. Y es por eso que nuestro compatriota también, Vladimir Serrón, dice eso. La crítica es una sola. No hay crítica destructiva, no hay crítica constructiva. La crítica es crítica. Y siempre es constructiva la crítica. Porque no atacamos a la persona, atacamos la actitud, a su posición, a su filosofía, a su posición en contra del pueblo, en este caso que somos nosotros como partido, materialista, materialista, marxista. En otra parte del libro de la ideología alemana, voy a leer un pequeño párrafo que dice lo siguiente, ¿no? Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas falsas acerca de sí mismos, acerca de lo que son o debieran ser. Han ajustado sus relaciones a sus ideas acerca de Dios, del hombre normal, etc. Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas. Por ejemplo, Feuerbach dice que el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. El hombre, por ejemplo, ¿qué es lo que quisiera hacer el hombre? ¿Qué es lo que quiere ser o hacer? El hombre, por ejemplo, busca la perfección. Entonces, esa cualidad de perfección le da a Dios. Dios es perfecto. El hombre busca justicia ante la situación en que vive. Entonces, ese anhelo de justicia se lo da a Dios. Dios es justo. El hombre quiere conocimientos. El hombre quiere conocer la naturaleza, conocer el mundo que lo rodea, quiere ser sabio. Entonces, esa sabiduría se lo da a Dios. Dios es sabio, Dios es bondadoso, Dios es todopoderoso. O sea, crea una imagen, crea un espíritu y todas las cualidades que el hombre pudiera tener, ¿no?, se lo da a Dios. Y levanta a Dios, hace que Dios, ese espíritu, ¿no es cierto?, esa imagen, ¿no es cierto?, tenga todas las cualidades que el hombre quisiera tener. Pero así como el hombre le da las cualidades, lo ensalza a Dios, lo levanta a Dios,
Y lo contrario, el hombre se reduce. El hombre se siente más inferior, se siente un ser miserable. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? Los frutos de su cabeza han acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, los creadores, se han rendido ante sus criaturas. Hemos creado a Dios, es nuestra criatura. Ahora nos rendimos ante esa criatura. Así es. Y eso, compañeros y compañeras, es un caso real, quizás, de la vida, de la sociedad. Por ejemplo, decimos muchas frases populares que están muy cerca de esta realidad, ¿no? Que sea la gracia de Dios. Muchas veces decimos eso. Que Dios, que sea lo que Dios quiera, decimos. O los jugadores van a la cancha, se persignan, ¿no? O sea que Dios es el que va a desarrollar su juego, es el que va, digamos, a encargar, desarrollando, por ejemplo, frente a Dios, sino también frente a hombres. Las personas, ¿no? A veces, si bien es cierto que tenemos que ser respetuosos, pero a veces se presenta una actitud de servilismo. A una persona lo valoramos, lo supervaloramos. Lo supervaloramos, ¿por qué? Porque tiene un título, es ingeniero, es doctor, es abogado, alemán, ¿no? Entonces, así como ensalzamos a Dios en los sentidos superiores, también lo hacemos ante ciertas personas. Y no debemos hacer eso, ¿no? El caudillismo, el personalismo, ¿no? Eso está muy mal. Y hay personas, inclusive se dejan manipular todavía por esas personas. Se sienten serviles, son seres miserables. Todos somos iguales. Aquí lo que cuenta es la actitud. Todos somos iguales. Bien. En otra parte del libro dice lo siguiente, ¿no? Enseñémosle a sustituir estas quimeras por pensamiento que corresponde a la esencia del hombre, dice uno. Adoptar ante ellos una actitud crítica, dice otro. A quitárselos de la cabeza, dice el tercero, y la realidad existente se derrumbará. Bien, este párrafo es un poquito, digamos, requiere bastante atención, ¿no? Voy a volver a leer donde dice: hay que quitarse los pensamientos, hay que quitarse las quimeras, ¿no? Hay que quitarse todas las ideas que tenemos en la cabeza. Si nos quitamos esas ideas, los pensamientos, la realidad ya no existe, se derrumbará, ¿no? Es decir, por ejemplo, Marx, ¿no? Un ejemplo, ¿qué es lo que diría Marx? O sea, si una persona piensa que la gravedad no existe, si yo pienso, la gravedad no existe, la gravedad no existe, la gravedad no existe, entonces reemplazo por otra idea. La gravedad existía, ahora en mi pensamiento ya no existe. Entonces, si yo me lanzo del 10º piso y en ese momento que me lanzo del 10º piso pienso que la gravedad no existe, entonces no me voy a caer, sino voy a flotar. Pero en la realidad me voy a caer, porque la gravedad es algo real. La gravedad existe. Por más que yo piense que no exista, no existe. Porque todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre
en el entorno, en la naturaleza, todos los fenómenos son independientes de nuestra conciencia. Esa naturaleza, eso, todo lo que existe en el mundo, en el universo, es materia. Y la materia es independiente de nuestra conciencia, de nuestro cerebro, de los pensamientos. Entonces, no porque me quito una idea, ya esa realidad ya no va a existir. No es así. Y eso es lo que critica Marx, justamente. O sea, las críticas de Hegel, de Feuerbach, los pensamientos de Hegel, Feuerbach y también de los jóvenes hegelianos, es sacar una idea y reemplazar por otra idea. Pero no va al fondo. ¿De dónde se obtienen las ideas? ¿De dónde se obtienen los pensamientos? ¿Dios nos da las ideas? ¿Dios nos da los pensamientos? No. Los pensamientos, las ideas, los sacamos de la experiencia, de la vida práctica, de la vida social, de la comunidad, cómo nos desarrollamos en el mundo. Esas experiencias nosotros las manejamos, las ordenamos y en nuestro cerebro vamos creando conflictos y se generan nuevos pensamientos, nuevas ideas. Por ejemplo, si yo quiero sembrar, he sembrado papas y quizás la cosecha me salió mal. Ah, pero ¿por qué me salió mal la cosecha? Seguramente no he regado bien, o seguramente no he abonado bien, o no he removido bien la tierra. Allá debe ser por eso. Ese conflicto en su cabeza genera una idea mejor. Allá, para la próxima, voy a regar mejor, 2 o 3 veces a la semana, voy a remover mejor la tierra, y así. O sea, obtengo conocimiento de la naturaleza, del medio, del entorno, pero una vez que ya en mi cabeza genero una nueva idea y también lo voy a, digamos, a colocar también, la voy a aplicar también en el mundo real. Y así hay dinamismo. Lo que pienso, obtengo de la naturaleza, pero también eso es un intercambio constante. La sociedad, los hechos sociales, los hechos históricos, en mi mente van poco a poco cambiando, ¿no? Eso es lo que se refiere en esta parte de la crítica, ¿no? No se puede quitar una idea y reemplazar por otra idea, ¿no? Los pensamientos, las ideas se obtienen de la vida práctica. Y en otra parte de su libro dice, ¿no? Estos inocentes y pueriles fantasías forman el meollo de la filosofía neo-hegeliana en boga, que en Alemania no solamente es acogida con espanto y veneración por el público. O sea, esta forma de pensar, ¿no? De que nos quitamos de la cabeza una idea y ponemos otra idea, eso era pues el común de la sociedad alemana, ¿no? Sino que es proclamada por los mismos héroes filosóficos con la solemne conciencia de su revolucionaria peligrosidad y de su criminal inexorabilidad. El primer volumen de la presente publicación, ¿no?, que escribe Marx y Hegel, se propone desenmascarar a estas ovejas que se hacen pasar por lobos, ¿no? Y es por eso que el libro, la ideología alemana, es una crítica así, detallada, profunda, ¿no?, sin miramientos, ¿sabes?, contra la filosofía, las posturas idealistas de Hegel, de Feuerbach, de los jóvenes hegelianos, ¿no? A pesar de que Feuerbach, amigo de Marx, Bruno Bauer, amigo de Marx, igual lo que dice, es que aquí, como lo que entiende Carlos Marx, ¿no?, lo que importa son las posturas, lo que importa son las ideas, ¿no? Puede ser mi amigo, ¿no?, pero igual te critico. Igual te critico. Aquí no hay amiguismo. En un partido político no debe haber amiguismo. En un partido político somos compañeros o compatriotas. Y si hay que criticar, hay que hacerlo. No el amiguismo. El amiguismo conduce al deterioro de un partido. Un partido político no es un grupo de amigos. Estamos en un partido político que tiene una ideología, que tiene un ideal. Y ese ideal es el que rige nuestro camino, ¿ya? Y nos guiamos de eso. No hay amiguismos aquí, no hay caudillismo, no hay personalismo. Así debe ser un partido. Y eso justamente es el motivo de estas escuelas políticas. Aprender de los grandes pensadores, de
los grandes filósofos que nos ha dado la humanidad, como Karl Marx, Federico Engels, ¿no? Antonio Gramsci y muchos otros, ¿no? Aquí en Perú, Mariátegui, Arguera, etc. En el año 1841, Feuerbach publica un libro que se llama La esencia del cristianismo. En una parte de este libro, Feuerbach dice: la religión es la reflexión, o sea, es un reflejo, es el reflejo de la esencia humana. Dios es para el hombre el contenido de sus sensaciones e ideas más sublimes. Es decir, Dios ha sido creado por el hombre. El hombre le ha dado todas las ideas, lo que le gustaría ser: bondadoso, todopoderoso, sabio, omnipresente, perfecto, bello, justo. Dios es justo, Dios es amor. El hombre le dio esas cualidades. Pero ¿quién le atribuye esas cualidades? A Dios, es el hombre. Pero Marx se pregunta: ¿por qué? Señor Feuerbach, ¿por qué el hombre le da esas cualidades? ¿Por qué Dios es perfecto, bondadoso, todopoderoso? Y Feuerbach dice: no, el hombre es religioso. El hombre es un ser natural, es un ser material, es materia, pero su esencia, su pensamiento es en un Dios. Su única esencia es pensar en Dios, es ser religioso. Eso es la explicación de Feuerbach. Si bien es cierto, al decir que el hombre creó a Dios y tiene una postura un poco materialista, Feuerbach, pero su explicación no va al fondo. Y Marx, ¿qué le dice? No, señor Feuerbach, no es que el hombre es esencialmente religioso, su única esencia es pensar, creer en Dios. No, no es así. ¿Por qué el hombre piensa que Dios es justo? Porque ¿cómo vive aquí en la sociedad? ¿Cómo vive en este mundo? ¿Cómo vive la gente, el pueblo, los hombres en esta sociedad? Humillados, avasallados, explotados. Y eso es lo que genera. El hombre quisiera vivir con dignidad, quisiera justicia, quisiera tener bondad, quisiera vivir bien en un lugar maravilloso. Por eso que crea Dios. Entonces, la Iglesia se apodera de este pensamiento de Hegel, de Feuerbach, y eso es lo que ellos justamente divulgan esta idea, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia? ¿No? Dios es todopoderoso, bondadoso, ¿no? Y los hombres pueden vivir mejor. Se inventa el paraíso. No, hay un paraíso, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿A quién le conviene creer eso? ¿A quién le conviene creer? A los grandes, a los poderosos, a ellos. No, tú trabajador, ¿no? Tú ambulante, tú ama de casa, tú explotado. No, sigue trabajando, sigue viviendo así, sigue viviendo la humillación, soporta la humillación, soporta las vejaciones, soporta la explotación. Tú vas a tener el paraíso, tú vas a tener el reino de los cielos. Yo que soy industrial, yo seré millonario, me iré al infierno, pero tú vas a ir al paraíso. ¿A quién le conviene eso? Esa forma de pensar. Entonces, eso nos hace reflexionar Karl Marx, Federico Engels en este libro. Entonces, el hombre resignado espera la venida de Cristo, la venida de Dios, ¿no es cierto?, con esta idea que nos han impuesto pues desde la llegada de los españoles.
¿no? Antes, nuestros antepasados creían en un Dios, el sol, la luna, ¿no es cierto? Pero era algo real, ¿no? Pero los españoles vinieron con un Dios que no existe, ¿no? Bueno, eso es lo que nos hace reflexionar en esta parte, ¿no? Otro punto que también sería bueno tocar es acerca del hombre, ¿no? Carlos Marx y Federico Engels tienen una premisa. Dicen, ¿qué es el hombre? Cuando digo hombre, no me refiero al género, ¿no? Se refiere en este caso a la humanidad. Hombres, mujeres, todo, ¿no? A los seres humanos, a eso se refiere, ¿no? Ante esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta de los idealistas, ¿no? Bueno, el hombre, diría pues, el hombre es una criatura que ha sido creado por Dios, ¿no? A su imagen y semejanza. Eso es lo que dirían los idealistas, ¿no? El hombre es producto de una gran conciencia, de un espíritu absoluto, de un Dios, ¿no? De un Alá, de un Jehová, y en otra parte del mundo tienen otros nombres, pero es un espíritu, ¿no es cierto? Es un espíritu, ¿no? Pero ¿cuál sería el planteamiento de Carlos Marx? ¿No? El hombre es un ser vivo, diría. Y su objetivo del hombre es conservar la vida. Y una parte del libro dice esto: el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. Paso que se haya condicionado por su organización corporal. Según la postura de Marx y Engels, con este párrafo, ¿no? El hombre produce sus medios de vida. Es decir, para el hombre la vida es fundamental. Es la condición fundamental para subsistir, para continuar vivo, como especie humana, como seres humanos, seguir vivo, ¿no? Y eso, compañeros, se demuestra pues en toda la historia de la humanidad. Desde el primer hombre que apareció, los primeros homínidos, los anamenses, afarenses, los pitecantropos, el Homo erectus, el Homo habilis, hasta el Homo sapiens, el hombre, en todos los millones de años que ha evolucionado, siempre era su fundamento vivir. Ante la naturaleza ha tenido que luchar. Los primeros homínidos, los primitivos, se asustaban de un rayo, se asustaban de un trueno, se asustaban de la lluvia, ¿no? Se quemaba el bosque, se asombraba del fuego. Ha tenido que luchar, no solamente contra la naturaleza, sino también contra los animales depredadores. ¿Por qué luchaban? Para seguir vivo, para sobrevivir su especie, ¿no? Y así ha ido poco a poco desarrollando un poco de conciencia, ha tenido que alimentarse. ¿Y cómo garantiza la vida? ¿Qué necesita para vivir? Tiene que comer. Y los tiene que garantizar hacer actividades para comer. Tiene que beber. Si no toma agua, se muere. Porque nuestra corporalidad, nosotros somos 85% agua. Y si dejamos de tomar agua, nos morimos. ¿Qué más necesita el hombre para vivir? Un techo, donde pueda vivir en comunidad, la familia, vestir ante las inclemencias del tiempo. En una zona frío, hielo, necesita abrigo, ¿no? Entonces, el hombre para vivir necesita cosas materiales. ¿Y de dónde obtiene esas cosas materiales? ¿De dónde obtiene la comida? ¿De dónde obtiene el agua, el abrigo, la alimentación, el techo? Del medio. No le da Dios, es del medio el que le da. Entonces el hombre tiene que, de alguna manera, dominar la naturaleza, luchar contra la naturaleza, ¿no? Y eso ha sido en toda la historia de la humanidad. Ha luchado contra la naturaleza. En otra parte dice del libro, el modo como los hombres producen sus medios de vida depende ante todo de la naturaleza misma
de los medios de vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. Nuestra geografía peruana es muy variada, lo sabemos todos. Tenemos una costa, tenemos un mar donde abunda peces, ríos, pero hay zonas desérticas también. Tenemos una Amazonía con bastante vegetación, lluvias, y tenemos la parte de la sierra, las cordilleras, donde hay bastantes cerros, montañas, ¿no? Y es muy, digamos, variada el clima mismo. Pero el hombre, para subsistir, para poder, digamos, tener comida, garantizar sus medios de vida, su alimentación, ha tenido de alguna manera que dominar. En un principio se asustó, pero después ya entendió cómo es la naturaleza. Trató de dominar la naturaleza. La naturaleza no se puede dominar, ¿no? Las fuerzas naturales, las leyes naturales son muy grandes. El hombre todavía no ha logrado dominarlas, pero de alguna manera, ¿no? El hombre en sus primeros inicios, ¿no? Era cazador, recolector, ¿no? Domesticó animales, también la agricultura también se favoreció, diversidad de productos, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, en nuestro Perú, los antiguos peruanos construyeron andenes ante una zona muy, digamos, empinada, cerros. Para ganar terrenos agrícolas ha tenido que hacer andenes, ¿no? Cuando vamos a Cusco, ¿no? Hay muchos andenes ahí, ¿no? Y hay trabajo pues de maravilla del hombre, ¿no? Y en otras partes del mundo igualmente, ¿no? Los primeros, digamos, pueblos del mundo siempre se han concentrado cerca de los ríos, ¿no? Por ejemplo, en Mesopotamia, ¿no? En la China, igualmente. Acá mismo también en Lima, por ejemplo, ¿no? Estamos cerca de un río, ¿no? ¿Por qué? Porque hay vegetación, hay agua. Entonces eso es lo que garantiza también la vida, ¿no? Pero ha tenido también que, poco a poco también, ante las inclemencias, ante la geografía, ha tenido que de alguna manera también trabajar, tratar de dominar la naturaleza. Pero no lo ha hecho solo, sino lo ha hecho en comunidad. Desde el principio el hombre ha sido siempre gregario, en conjunto, en manada, ¿no? Porque solo no lo va a hacer, solo no puede dominar la naturaleza, siempre, ¿no? Trabajando en conjunto, en colectivo, como se dice, ¿no? En otra parte dice, al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya más bien un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de la vida de los mismos. El modo como se producen los individuos depende de las condiciones materiales de su producción. Los medios materiales del hombre no es igual, por ejemplo, en América, en Asia, en Europa, ¿no? Las condiciones climáticas, los medios son totalmente diferentes. Acá mismo en Perú, ¿no? La zona costeña, la costa, es muy diferente a la sierra, y los productos que crecen también son muy variados, ¿no? Entonces, el hombre se va desarrollando de acuerdo también al medio en el cual vive, ¿no? Pero así como van trabajando el medio, van comprendiendo la naturaleza, también van generando una nueva conciencia. La forma de pensar, los pensamientos, dependen de cómo se organizan, de cómo trabajan, de cómo domina la naturaleza, de cómo se organizan para conseguir sus medios de vida. Entonces, la naturaleza, el medio, es el que influye en la conciencia, ¿no? Marx dice, nuestros pensamientos dependen de cómo producimos para subsistir. Es así entonces como se va generando la conciencia. La conciencia no se genera por un ser divino, por un ser todopoderoso, no, lo sacamos de
de la experiencia, lo sacamos de la vida diaria, ¿no? Por eso muchas veces nosotros decimos, más vale la experiencia, decimos, ¿no? Conocemos tal cosa, otra cosa, un fenómeno, por la experiencia misma, con la práctica, ¿no? Al cocinar, por ejemplo, quizás nos salió mal la comida la primera vez, la segunda sale mejor, la tercera mucho más, y así en cualquier trabajo, en cualquier actividad humana, ¿no? Damos el primer paso, el segundo paso, quizás con errores, pero después aprendemos, porque esa experiencia nosotros la asimilamos en la mente, y en nuestra mente se ordenan las ideas y mejoramos. Y eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad. El hombre, en un principio, ha creado herramientas a base de huesos, a base de piedras, para matar animales, para subsistir. Ahora el hombre, ¿qué es lo que ha creado? El hombre es un creador, como dice la canción de Víctor Jara, ¿no? El hombre ha llegado a la luna. El hombre ahora maneja tecnología. El hombre quiere dominar la naturaleza. Ya ahí ahora en estos últimos días se está hablando de la inteligencia artificial. ¿El hombre se quedará ahí? ¿Ya con eso estará satisfecho? ¿Cómo eran los celulares antes? Grandes, solamente para llamar, recibir llamadas. Hoy en día, ¿cómo es un celular? ¿No? Con bastantes aplicaciones, ¿no? Y más chiquito, ¿no? Entonces el hombre es un creador y nunca va a dejar de crear, ¿no? Siempre va a ir más allá, ¿no? No se va a contentar con lo que ha conseguido, ¿no? Llegó a la luna, no se va a conformar ahí, quiere llegar a otros mundos, a otros planetas, más allá, y en el conocimiento igualmente también, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace pensar en esta parte Carlos Marx. Y por último, ¿cómo se desarrolla la historia? Según la postura idealista, hegeliana, feuerbachiana, ¿no es cierto? La historia lo genera Dios. Todo lo que ocurre en la sociedad, en el mundo, ¿no es cierto?, en toda la historia de la humanidad, ha sido porque Dios ha generado todos esos cambios, esos movimientos, ¿no? Si usted, por ejemplo, recuerda quizás los libros de Homero, o alguna película, quizás, o revistas de la Ilíada, ¿no es cierto?, de Troya, ¿no? Habla de los dioses. Zeus, o apoyó, por decir, no sé, a un guerrero troyano. La diosa tal apoyó a tal mujer. El dios del fuego, el dios del mar apoyó o estuvo en contra de Odiseo. O sea, los dioses, ¿no? Los dioses son los que guían el camino de los hombres, ¿no? Esas son las posturas que vienen desde Grecia, 4 o 5 siglos antes de nuestra era. Y esas posturas justamente han permanecido, pero ya con otros nombres, simplemente, con otros nombres, ¿no? Ese es el planteamiento de los idealistas, ¿no? La historia es producto del desarrollo producido por una mente absoluta, por un Dios. Pero, ¿cuál es la postura materialista? ¿Cómo se desarrolla la historia? La historia para Marx, Engels, ¿no?, para materialismo, es un conjunto de relaciones entre los diferentes pueblos. Es un sistema de procesos de cambios políticos, sociales, económicos, ¿no?, que se generan en una sociedad, que se generan entre los pueblos, que se generan entre los países. La sociedad está en constante cambio, en constante transformación. Todos los cambios son dinámicos, el proceso es constante, es dinámico. Ahora, esos cambios se generan por contradicción. Existen enfrentamientos, existen cambios, enfrentamientos, lucha de clase, va a decir, pero eso ya lo desarrolla más adelante, ¿no? Para Hegel, la sociedad también es un conjunto de procesos que cambian, pero Hegel dice, esos cambios es producto de la conciencia, es producto del pensar. Pero para Marx y Engels,
es producto de la misma sociedad. La misma sociedad en algún momento entra en conflicto. Cuando en un grupo, digamos, en la época primitiva, hay un grupo que empieza, por ejemplo, a producir gran cantidad, por ejemplo, no sé, de frutas, de animales, ¿no es cierto? Y va a conseguir esclavos para ya no trabajar. Entonces domina a otros pueblos. Los otros pueblos sometidos trabajan por ellos, los esclavizan. Y este grupo ya no trabaja, se vuelven holgazanes, ¿no? Entonces hay un conflicto. Y ese conflicto genera cambios en la sociedad. Es la sociedad, producto de las contradicciones, es que se genera la historia, los cambios. Y así pasamos de una etapa primitiva, esclavista, feudal, capitalismo, y luego que viene el comunismo. Eso ya es un desarrollo constante y eso va a cambiar, pero es producto de las contracciones internas, ¿no? Eso es lo que plantea Carlos Marx. Esta es una primera parte del libro de la ideología alemana. Como repito, son más de 700 páginas, ¿no? La próxima sesión, la cuarta sesión, seguiremos hablando de esto ya con otras ideas, con otros planteamientos, ¿no? Hasta aquí sería mi participación, compañero Raúl. Muchas gracias. Compañero, muchas gracias por